Buenos días, gracias a todos por venir a este desayuno informativo Executive Forum con la embajadora de México, excelentísima doña Roberta Lajús. Sí, con hecho. Gracias a doña Roberta, en primer lugar, por responder amablemente a nuestra invitación. Agradezco la presencia en la mesa del consejero de Ferrovial, don Íñigo Meirás, que será el presentador, y también a don Jesús Cacho, director del periódico Voz Populi, organizador también de este evento, que nos dirá unas palabras de bienvenida a continuación. Don Jesús, muchas gracias. Buenos días, en nombre de los que hacemos Voz Populi, es un placer saludarles en esta mañana para agradecer la presencia aquí de doña Roberta Lajús, embajadora de Cancún, embajadora de México. Es que, ¿en qué estaría pensando yo? También de Cancún, Que seguro nos va a ilustrar sobre la realidad de ese enorme, inmenso, gran país que es México, tan ligado por tantas cosas a España. Como además es una gran economía, con grandes posibilidades para las empresas españolas e internacionales, estoy seguro que su disertación será del todo interesante para nosotros. Muchas gracias y buenos días. Tiene la palabra don Íñigo Meirás, de Ferrovial. Bueno, señora embajadora, director de Voz Populi, director de Executive, autoridades, amigos y amigas, buenos días. Agradezco a Voz Populi y a Executive Forum la organización de este desayuno y felicito a Jesús Cacho y a todo su equipo por el trabajo que están haciendo en un mundo tan complicado como es el de los diarios digitales y la prensa en general. Hoy hablaremos de una relación muy estrecha y de gran relevancia, la que existe entre dos países hermanos que son México y España. México es uno de los primeros destinos de la inversión española en el exterior, con más de 18.000 millones de euros en términos acumulados, suponiendo en 2014 el origen del 26% de la inversión extranjera directa en todo el país. Más de 300 compañías españolas estamos allí presentes, y entre ellas Ferrovial. Ferrovial tuvo una experiencia muy intensa con México entre los años 98 y 2004, cuando participamos activamente en la formación y luego en la gestión de la sociedad propietaria de los aeropuertos del sureste de México, que incluía 9 aeropuertos, siendo el principal Cancún. Hoy queremos tener de nuevo una mayor presencia en el país, en particular desde que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está posicionando México entre los lugares más atractivos para invertir, debido a su gran impulso reformista. Vemos con gran interés su apuesta por mejorar las infraestructuras como motor para impulsar la riqueza y el desarrollo de ese gran país. Ferrovial quiere colaborar en el desarrollo económico y social de México y ponemos a disposición de sus autoridades nuestra dilatada experiencia en concesiones, construcción y proyectos de financiación público-privada. En resumen, y porque quiero ser breve, Ferrovial, como otras grandes empresas españolas, busca en México un aliado en nuestra estrategia de expansión en mercados de alto valor estratégico. Hoy tenemos el privilegio de contar con la embajadora Roberta Lajús, una diplomática de gran experiencia y conocimiento, como le muestra una carrera profesional de más de 30 años en el servicio exterior de su país. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Stanford. Ha sido embajadora de México en Australia, Cuba y Bolivia. También ha trabajado como representante permanente ante la ONU, donde coordinó la participación de México en el Consejo de Seguridad. Y también en la Secretaría de Relaciones Exteriores ha ocupado numerosos cargos, entre los que destacan los de Directora General para América del Norte y posteriormente para Europa. Pero este currículum impresionante no habría opacar otro rasgo de la embajadora: la naturalidad y la sencillez que demuestra siempre en el trato, que hace aún más fácil la relación entre dos culturas, la mexicana y la española, destinadas a seguir enriqueciéndose mutuamente. Les dejo con la embajadora y, como suele decir en México, muy chévere tenerla esta mañana con nosotros. Gracias.
Muy buenos días. Me da un gusto enorme ver la presencia de todos ustedes esta mañana. Es realmente un estímulo muy grande para mí, para todos los miembros de la Embajada que me acompañan, el ver este interés en México, particularmente en el sector de las infraestructuras, que es uno de gran importancia para nosotros. Tan solo quiero mencionar la cifra de que el Programa Nacional de Infraestructura contempla una inversión de 408,000 millones de euros, 37% del cual será financiado con recursos privados. Bueno, quiero dar las gracias por organizar este desayuno. En primer lugar, a don Íñigo Meirás, consejero delegado de Ferrovial, a don Jesús Cacho, director de Vox Populi, así como a César Chiva, presidente del Executive Forum de España. También, obviamente, la presencia de todos y cada uno de ustedes y de los medios de comunicación. Voy a tratar de cubrir en un espacio de tiempo breve tres grandes temas. El tema de por qué México es un país importante para la inversión, particularmente en la inversión en materia de infraestructuras. Voy a hablar también de cuál es la coyuntura política, económica actual de México y voy a terminar haciendo una referencia al estado actual de las relaciones bilaterales. Es importante recordar ciertas cifras sobre la dimensión de la economía mexicana, sobre la importancia que tiene en el contexto mundial como la segunda economía de América Latina y como una de las más pujantes en este momento. La economía mexicana tiene un Producto Interno Bruto de 1.3 billones de dólares y sobre todo es con 121 millones de habitantes y una población joven, es una de las economías con mayor proyección hacia el futuro. Dada la estructura de la población de México, nosotros esperamos hacia mediados del presente siglo en avanzar de ser, actualmente somos la 14ª economía del mundo, hacia la 7ª economía del mundo. Para ello requerimos un trabajo de construcción de un país mucho más comunicado, mucho más integrado y sobre todo de un país con menos diferencias sociales. México tiene una posición geográfica privilegiada, estando entre dos océanos, siendo vecino de los Estados Unidos, de la economía más grande del mundo todavía, y teniendo una red de tratados de libre comercio. En primer lugar, obviamente, con nuestros socios de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, con la Unión Europea y con los principales países de América del Sur. Actualmente, tal vez el desarrollo más importante externo de México es el crecimiento y fortalecimiento de la Alianza del Pacífico, que integran actualmente México, Colombia, Perú y Chile, países que siguen un modelo de economía de libre comercio y con ello han logrado una integración sorprendente que, habiendo sido un anhelo siempre de los países latinoamericanos, no ha sido hasta que nos olvidamos un poco del modelo de sustitución de importaciones de economía cerrada y optamos con un compromiso muy firme estos 4 países ya por varios años con un modelo de libre comercio que se han integrado nuestras economías y que hemos inclusive logrado integrar las bolsas de valores de los 4 países a través del MILA, lo cual permite a los inversionistas captar capital en los 4 países. También quiero recordar a ustedes que la economía mexicana es básicamente una economía que exporta manufacturas. El 78% de las exportaciones de México son manufacturas.
somos exportadores de autopartes, somos exportadores de televisores, somos exportadores de refrigeradores, de bienes domésticos, somos el primer exportador de televisiones de pantalla plana. Y se ha reducido con respecto apenas hace 25 años el monto de las exportaciones de petróleo, que hoy en día exportaciones de petróleo y exportaciones minerales suman un total de 16%. Otro aspecto que me gustaría subrayar es la baja inflación que tiene México. Este mes alcanzamos la más baja en 45 años y el compromiso con políticas económicas estables que garanticen el crecimiento, pero que también garanticen la estabilidad macroeconómica. Como resultado de lo que se ha avanzado en el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se ha logrado una cifra récord de inversión extranjera. En estos 2 años y medio, aunque ya vamos a cumplir en diciembre 3 años de este gobierno, se registra el ingreso en México de 82.700 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa, lo cual nos consolida como un destino privilegiado para la inversión extranjera, en el que España se ha consolidado como el segundo inversionista en México, después de los Estados Unidos. Esto no ha sido siempre así. Durante muchísimos años, después de Estados Unidos, el segundo inversionista fue Gran Bretaña, y hoy en día, a pesar de la juventud de nuestras relaciones bilaterales, que en el aspecto diplomático apenas se dieron desde 1977, muchas gracias, hemos logrado consolidar en materia de inversión una posición muy especial para España. Gracias. Bueno, yo estoy segura que todos ustedes están aquí porque están interesados en conocer el punto de vista de la embajadora de México, de dónde estamos ahorita, de dónde se encuentra ahorita México, y que esto tiene que ver también con el hecho de que apenas se realizaron elecciones de mitad de periodo en el mes de julio, y por las vacaciones, esta es apenas, digamos, la primera gran reunión que tenemos este año con todos aquellos inversionistas interesados en México. A diferencia de España, nosotros tenemos un sistema presidencialista que dura un periodo de 6 años sin reelección. El presidente Peña Nieto es presidente desde hace 3 años, como dije, el 1 de diciembre cumplirá 3 años, pero ya se realizaron las elecciones de mitad de periodo, que renovaron el total de la Cámara de Diputados y que, a pesar de los profundos cambios y de las importantes reformas que se han llevado a cabo durante estos 13 años y de las resistencias y cuestionamientos que ellos han recibido, el resultado de las elecciones federales, que renovaron el total de la Cámara de Diputados, fue favorable para el gobierno. El presidente Peña Nieto, con el partido que él representa, el Partido Revolucionario Institucional, y sus aliados, el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza, logró una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Esto es un refrendo para seguir adelante en los próximos 3 años de gobierno que concluyen su mandato, con el apoyo en el Congreso para todos los efectos que ello tenga lugar, los presupuestos, las modificaciones legales que haya que hacer. No obstante, lo importante es que en estos primeros 3 años se han logrado el mayor número de reformas a nivel constitucional que no se habían hecho en muchísimo tiempo y que todos los mexicanos habíamos estado esperando. Esto ha venido a darle una fuerza, una legitimidad a su mandato, por la importancia que han tenido estas reformas. No voy a ahondar en ellas, después vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas para lo que ustedes quieran saber, pero
son reformas que han tocado el fondo de la estructura productiva de México con el propósito de hacer a México un país más competitivo. Ha habido reforma laboral, financiera, fiscal, de competencia en las telecomunicaciones y, por supuesto, tal vez la más controvertida y la que más interés ha generado es la reforma energética, que abre por primera vez al capital privado nacional y extranjero campos que antes estaban cerrados a la inversión y que tenía el monopolio Pemex. Pemex permanece como empresa del Estado, Pemex no se va a privatizar, pero abre ciertos campos de la inversión, contrata a empresas privadas. En cuanto al Programa Nacional de Infraestructura, es tal vez uno de los programas más ambiciosos que se hayan propuesto, como dije al inicio de esta charla. Repito, son 408,000 millones de inversión y me imagino que muchos de ustedes lo conocen, se puede consultar en el internet, está abierto en la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la que está abriendo los concursos y que será el centro para pilotear este plan, que busca garantizar la ejecución de aquellos proyectos que demanda el desarrollo del país con base a la colaboración entre los sectores público y privado, en el privado me refiero también al extranjero, privilegiando el esquema de asociaciones público-privadas que se rige bajo la ley vigente desde el año 2012 y bajo el cual ya se han hecho importantes proyectos. Dicho plan comprende desarrollo de proyectos estratégicos en 6 rubros: comunicaciones y transportes, energía, hidráulico, salud, por primera vez va a haber licitaciones no solamente de hospitales, sino de operación de los mismos, desarrollo urbano, vivienda y turismo. En el campo de comunicaciones y transportes se tiene contemplada una inversión de 1.3 billones de pesos para la concreción de importantes proyectos carreteros, trenes de pasajeros, uno de alta velocidad y, sobre todo, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que es la joya de la corona. Este último implicará una inversión cercana a 9,000 millones de euros. Durante el primer semestre de 2006 se licitarán las obras de la infraestructura principal, aunque ya se están presentando algunas de las licitaciones en los próximos meses, y a partir del segundo se espera terminar aquellas obras que son indispensables para su operación. Este es un proyecto de larga envergadura, no quedará terminado en este gobierno, que termina en 2018, pero está sentado todas las bases para que quede terminado en el próximo gobierno. Adicionalmente, se van a desarrollar diversos proyectos ferroviarios y de transporte masivo, como por ejemplo el tren interurbano México-Toluca, sobre el que ya se está trabajando, y el tren eléctrico urbano de Guadalajara. Habrá modernización de 9 corredores carreteros troncales que harán más eficiente el movimiento de personas y mercancías entre el centro del país, los principales puertos y los Estados Unidos. Por otra parte, se trabaja intensamente para duplicar la capacidad operativa de nuestros puertos, destacando los avances registrados en el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Y se desarrollan importantes obras de modernización en los puertos de Manzanillo, Colima, Topolobampo, Sinaloa y Altamira, Tamaulipas, para citar los principales. En el sector hidráulico, el Plan Nacional de Infraestructura prevé una inversión cercana a los 22,000 millones de euros para impulsar importantes obras de almacenamiento, conducción y abastecimiento de agua potable, así como proyectos para mitigar el riesgo de las inundaciones. En el sector energético,
El plan contempla inversiones por más de 2.005 millones de euros para la puesta en marcha de obras de perforación, operación y mantenimiento de pozos petroleros, así como para la expansión de la red de gasoductos y generación de energía eléctrica. En este último punto, que hay un interés muy grande por parte de importantes empresas españolas que ya están participando en México, hay un compromiso por parte del Gobierno de la República con el uso de las energías nuevas y renovables, por lo cual la participación española en las áreas de energía eólica y energía solar es fundamental. Allí, adelanto, sí ha habido un retraso en las últimas reglamentaciones que faltan para poder tener el diseño completo de los proyectos de infraestructura. No obstante, yo soy muy optimista, ya se ha logrado la reforma constitucional, que se parecía imposible, ya se han logrado las leyes secundarias. Estamos en algunos casos en el tema energético, en la letra fina del diseño de la reglamentación de la emisión de los contratos, pero si se logró lo imposible, no será imposible lograr lo difícil, que es la letra chiquita, y todos sabemos que el diablo está en los detalles, pero estamos muy cerca de lograr ya los esquemas y muchas empresas han apostado por ir adelante a pesar de ello. La reforma energética sin duda permitirá la participación de la iniciativa privada en toda la cadena de valor del sector, como lo es el tratamiento y refinación del petróleo, el procesamiento de gas, la importación y exportación de petrolíferos, el transporte, almacenamiento y distribución y expendio de gasolinas, diésel y gas LP. Apenas el pasado mes de julio, en un proceso bajo los más altos estándares de transparencia, se adjudicaron los primeros 2 contratos de exploración y extracción en aguas someras. Falta todavía la licitación para aguas profundas que vendrá en los próximos meses. Por otro lado, gracias a la citada reforma, el capital privado incursionará también en la generación de energía eléctrica mediante actividades de transmisión, distribución de electricidad y esperamos que el año próximo inicie ya, como dije, el mercado, empiece operaciones. En el campo de salud, se prevén inversiones de alrededor de 4.000 millones de euros que se destinarán a la construcción y equipamiento de nuevos hospitales y centros de salud, la edificación y el equipamiento de una nueva torre de hospitalización para el Instituto Nacional de Cancerología y la construcción de un nuevo hospital general en la Ciudad de México. Hay también nuevos instrumentos de inversión para lograr este programa tan ambicioso. Voy apenas a mencionarlos. Me acompaña esta mañana la directora de ProMéxico, doña Jimena Caraza, que está aquí sentada en la primera mesa. Es muy importante que la identifiquen para quienes tienen interés en iniciar, si no lo han hecho ya, un proceso de acercamiento a México, de buscar oportunidades. Ella es quien mejor los puede poner, ella y su equipo que también está aquí, los puede poner en contacto con posibles socios, con posibles proyectos que están listos para maduración. Y también para hablar con más detalle de los procesos de financiamiento. La asociación pública-privada la conoce muy bien nuestro anfitrión. Como dije, desde el año 2012 la ley permite este esquema que es de gran importancia para la inversión y que ya se ha convertido en una herramienta eficaz para transferir tecnología de punta y la capacidad empresarial en servicios tradicionalmente provistos por el gobierno. Otros mecanismos que están previendo es uno muy novedoso, es el instrumento de inversión denominado Fibra E, que es un fideicomiso a través del cual los inversionistas pueden participar en proyectos en materia de energía y de infraestructura.
Esta nueva clase de activo para el mercado de valores permitirá financiar a las empresas con proyectos que ya generen flujos estables en los referidos sectores, con reglas de gobierno corporativo adecuadas y sólidas y, obviamente, con la protección para los inversionistas. Por último, quiero hacer mención, antes de iniciar la sesión de preguntas, que estoy segura que es la parte más importante de este tipo de reuniones, a la relación bilateral. La relación bilateral entre México y España, como dijo el presidente Peña Nieto en su visita a Madrid el año pasado, atraviesa por su mejor momento. No tengan la menor duda que la madurez de las relaciones entre México y España han llegado a un punto óptimo, tanto en lo político, gracias a las frecuentes reuniones entre nuestros respectivos jefes de Estado, de Gobierno, nuestros parlamentarios, la Comisión Binacional que reúne a los principales ministerios de ambos países y, sobre todo, no nada más a nivel de gobierno, sino también en el ámbito cultural. Apenas hace un par de meses los reyes de España visitaron México, una visita de 4 días muy emotiva, donde fueron recibidos con gran cariño por parte del pueblo mexicano y que fue ocasión para firmar un acuerdo que es muy importante, un acuerdo para la certificación internacional del español. México y España somos los dos países más grandes hispanohablantes. Tenemos el compromiso hecho para darle un valor económico a nuestra lengua, para darle una presencia cultural en todo el mundo, y con ese propósito se diseñó un examen de certificación para promover la enseñanza y la certificación de nuestra lengua en países tan importantes. Vamos a empezar como los Estados Unidos, que es un país cada día más hispanohablante, como Brasil, que es la segunda lengua por razones oficial, o como China, en donde hay un interés muy marcado por conocer nuestra lengua para poderse acercar más hacia nuestras economías. El español es una lengua internacional, somos más de 22 naciones que usamos este idioma, y es una lengua en crecimiento en el Internet, en crecimiento en los medios de comunicación y en crecimiento en enseñanza como segundo idioma. Cada vez se hacen más negocios en español y cada vez es una lengua más importante para poder llegar a nuevos mercados. Somos también nosotros un importante inversionista cada vez más de América Latina en España. El capital mexicano hoy el día es el primero de América Latina aquí en España. A partir del tiempo que yo llegué aquí a España, yo llevo ya casi 2 años aquí en España, he sido testigo de la llegada de importantes inversiones mexicanas, no solo de las tradicionales, de las grandes empresas mexicanas, sino también están llegando cada vez inversiones más pequeñas que permiten dar valor agregado a la cadena productiva. El comercio entre México y España no refleja lo que debería tal vez reflejar dada el potencial entre los dos países. No obstante, yo estoy convencida que en la medida que crezca la inversión, crecerá también el comercio, y en la medida en la que utilicemos ventajas comparativas para producir de un lado lo que es más eficiente que en el otro, podremos llegar a elevar las cifras de comercio. A nivel humano, el número de españoles que viven hoy en día en México es muy grande. Es difícil contabilizar cuántos españoles viven en México ahorita y cuántos mexicanos viven en España, por el tema, entre otras cosas, de la doble nacionalidad, ¿no? De que muchas veces los que emigran de un lado y de otro ya tenían un antepasado y sacan el pasaporte. No obstante, el capital humano que hoy en día está de España en México, de ingenieros, de empresarios que están trabajando para empresas internacionales porque hablan español, o para empresas europeas porque hablan español, o para empresas españolas, o que son contratados
por su capacidad técnica, es muy grande. Hay quien lo compara con el talento que migró a México con motivo de la guerra civil en el siglo pasado, pero es un grupo humano muy importante que está contribuyendo de manera significativa al desarrollo económico de México y que pone en evidencia esta complementariedad que tenemos las dos economías. México es una economía joven con grandes deseos de crecer y de crecer más rápido. Y para crecer al ritmo que queremos crecer, para llegar a ser una de las economías más importantes del mundo en los próximos años, necesitamos ese talento, necesitamos esa capacidad tecnológica y le damos la bienvenida a todas las empresas españolas que llegan a México. Muchas gracias por su atención. Embajadora, muchas gracias por su exposición, que ha sido muy clara y muy brillante. La verdad es que muy sintética, yendo directamente a los puntos nucleares, yo creo, de lo que son las relaciones entre los dos países. Gracias también a don Íñigo y a don Jesús. En primer lugar, quería hacerle un comentario sobre un suceso ayer mismo, que yo soy profesor de universidad, y al terminar ayer una clase que di, pues se me acercó un emprendedor mexicano, que es alumno mío, que me contaba que llevaba un par de años en este país, abuelos españoles, padres mexicanos, y que me decía que estaba encantado en España, ¿no? Dice, ahora no tengo una nación, sino dos patrias, y me siento igual de cómodo y de contento en las dos, ¿no? Y yo pensé que esta es una idea, pues que es un fiel reflejo, ¿no?, de esa identidad compartida, ¿no?, en la historia, en la economía, en la lengua y en la sangre. Y bueno, usted ha dibujado pues un panorama casi idílico, pero yo quería preguntarle si todavía hay espacio de mejora en este viaje compartido de los dos países, en las relaciones que usted ha explicado muy bien, para estrechar lazos entre ambas naciones. ¿Usted qué opina? ¿Todavía podemos mejorar? ¿Hay alguna cosa que usted crea que, aparte de lo que ha dicho, pues todavía se puede hacer mejor? Sí, seguro que sí, siempre hay espacio de mejora, por supuesto. Siempre se puede ampliar la relación. Como dije, tenemos un pendiente muy grande en el tema de comercio, es realmente reducido el comercio para la magnitud de las economías. Somos las economías 13 y 14 del mundo, y teniendo todo este flujo de personas y de inversión, es sorprendente que no tengamos el comercio. Sí, yo creo que en el tema de la identidad estamos en ese proceso de reconciliar y de conocer mejor nuestras respectivas identidades, pero sí, tal vez tendríamos que hacer todavía un repaso muy cuidadoso de la historia y asimilar muchos de los aspectos de nuestra historia que en algún momento nos separaron. Yo soy fanática de una serie de televisión que se llama Carlos. Le voy a hacer promoción a Televisión Española. Es la segunda parte, digamos, de la serie de Isabel. Y por primera vez aparecen ya escenas americanas, o sea, en México, y creo que es un intento muy legítimo de reconciliación, de entender mejor la historia por parte de la televisión española, y qué bueno que está teniendo esa difusión. Muy bien. Una pregunta, es una idea que se repite con frecuencia, ¿no?, en este foro, ¿no?, cuando los embajadores de otros países vienen aquí a hablar y dicen, a veces, ¿no?, dicen, ¿no?, que no creo que sea el caso, pero se lo pregunto a usted también, ¿no?, literal, dicen, España y sus empresas están perdiendo oportunidades de negocio e inversión porque no se suben a los trenes a tiempo y los dejan pasar, ¿no? No sé si es el caso de México, esa es la pregunta. ¿Se están perdiendo algunos trenes de negocio e inversión simplemente por no estar atento, por no tener bajo el radar, ¿no?, estas posibilidades? Bueno, siendo España el segundo inversionista en México, yo creo que no tendríamos que
jalar demasiado las orejas y regañar aquí a la concurrencia por decir que ha perdido oportunidades. Por supuesto que siempre hay oportunidad de estar más presente, y yo creo que este es un momento muy especial. Yo creo que esta es una coyuntura. Tal vez tenemos esta audiencia tan grande en la mañana porque se ha estado hablando mucho de México en los últimos 3 años. El presidente Peña Nieto sin duda ha causado una gran atención mundial desde que llegó a la presidencia por el Pacto por México, que logró sumar a las principales fuerzas políticas para hacer las reformas que habíamos estado esperando durante décadas, y lo logró. No ha sido tan fácil, ¿no? Ha tardado 3 años, había mucha expectativa de cómo iban a salir las elecciones de mitad de periodo para ver si era posible que tuviera el apoyo para seguir adelante con su proyecto. Salieron bien las elecciones, no nada más a nivel federal, sino también los distintos gobiernos de los estados, que siempre favorece la buena relación entre los ejecutivos nacional, federal y estatales. Y bueno, ahorita es un momento en donde realmente todos los empresarios españoles que quieren participar en esta etapa de bonanza y que tienen que estar muy listos y muy pendientes, y yo les recomiendo que pongan mucha atención a México en los meses por venir. Muy bien. Hay una pregunta respecto a este tema de las empresas extranjeras, que imagino que se habrán comentado más veces, pero aquí hay un asistente que se lo pregunta del tema de posibles faltas de seguridad o posibles malas prácticas. ¿Cómo se valora internamente esta cuestión? Porque imagino que se lo habrán transmitido empresas, ¿no? ¿Y qué medidas en este sentido se pueden adoptar? Sí. Bueno, hoy en día hay más de 5.000, creo que son 5.400 más o menos, 5.400 empresas españolas trabajando en México. Cuando a veces llevan a mi atención un problema u otro problema, y bueno, es lógico, si hay 5.400 empresas españolas trabajando en México, sería imposible que no hubiera un problema, o 2, o 3, o 4, o 5. Tiene que haberlos. Esa es una realidad. Mi trabajo es pintarles un buen panorama, pero bueno, todos los países tienen problemas, y nosotros somos un país en desarrollo, un país muy grande, un país desigual, un país muy diferente en el norte que en el sur, un país que experimenta los problemas propios de los países en desarrollo, pero que ha mostrado, a diferencia de muchos otros países de la región, que vieron sus vidas institucionales interrumpidas por golpes de Estado. México ha sido el único país de América Latina, con sus limitaciones, con sus defectos, en tener una vida institucional por más de 80 años. Y ha demostrado también que es capaz de llevar a cabo una alternancia democrática. Y una alternancia democrática no nada más a nivel federal, sino también a nivel estatal, y de convivir los 3 niveles de gobierno, el gobierno municipal, el estatal y el federal. O sea, es algo peculiar, es distinto de España. Yo ahora que oigo tantas pláticas sobre el federalismo en España, me pregunto si realmente saben que el federalismo también tiene sus dificultades para coordinar las distintas instancias de gobierno cuando son de distintos signos de partidos políticos. Entonces, a veces cuando el presidente municipal es de un partido, el gobernador es de otro y el presidente de la República de otro, estamos aprendiendo a coordinar esos niveles de gobierno, sobre todo en el tema de la seguridad. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención cuando salgo de Madrid, que me gusta mucho atender todas las invitaciones que me hacen, es que siempre en la mesa de honor está sentado el delegado del gobierno nacional, junto con el presidente de la autonomía, junto con el alcalde. Y cuando yo pregunto, ¿y este señor qué hace? Y me dicen, bueno, es que coordina la seguridad. Ah, qué interesante, porque nosotros no tenemos esa instancia. Cuando en el gobierno federal no hay ese elemento del representante del gobierno nacional frente a las autoridades, y a veces es más difícil la coordinación del tema de seguridad, pero estamos aprendiendo a hacerlo. Muy bien. Hay una pregunta que entiendo que es de un compatriota suyo, porque dice, en España viven más de 30.000 talentosos mexicanos que vienen a hacer posgrados. Y la pregunta es si México tiene algún programa de apoyo para emprender con ellos empresas,
o situando en las grandes empresas mexicanas o en españolas? Esa es la pregunta. Claro que sí, tenemos un programa muy interesante, no nada más en España, en todo el mundo, que se llama Red de Talentos, en donde las embajadas, y en este caso en particular yo le he encomendado la tarea a nuestro cónsul aquí en Madrid, coordinan esta red de talentos. Primero, lo primero que hay que hacer es identificarlos. Después hay que reunirlos y después hay que ver estas asociaciones de los mexicanos, de estos talentos, para ver de qué manera podemos vincularlos con México. Pero a quien haya hecho la pregunta, yo le ruego que se acerque a nuestro cónsul aquí en Madrid, Bernardo Córdoba, para integrarse a la red de talentos. Bien, una pregunta, cambiando de tema, pero que tiene que ver con México de forma lateral, ¿no? Una pregunta sobre Cuba. ¿Usted fue embajador allí? Sí. Y bueno, estamos en el fin del bloqueo, ¿no?, de Estados Unidos y la apertura de relaciones diplomáticas entre ambos países. México ha tenido en general con el régimen de Castro, ¿no?, una buena relación, con luces y sombras, ¿no? Pero la primera pregunta es, en plan de broma, ¿por qué Fidel Castro es inmortal? Si usted cree que es eterno, ¿cómo es posible que este hombre viva tanto? No sé, me hace gracia la pregunta. Es de broma, ¿eh? Y luego la siguiente pregunta es si usted piensa que alcanzará Cuba una democracia como las que hay en el resto de Centroamérica en un medio plazo de 10 a 15 años, con su experiencia del país y viendo un poco la evolución. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que hoy en día, con la apertura de los medios de comunicación, con las nuevas tecnologías, es un reto y una oportunidad para la democracia. Yo creo que hoy en día es imposible cerrar y ocultar las cosas y que todos los sistemas del mundo hacia allá vamos, hacia la democracia, y es difícil pensar en otras opciones. Las dictaduras yo creo que ya no se sostienen en la época del Twitter. Obviamente Cuba está en un proceso de evolución importante y bueno, yo creo que lo que corresponde a todos aquellos países, y sé que España también lo es por los vínculos de identidad, por los vínculos familiares inclusive. España también lo es amigo de Cuba. Yo creo que lo importante es ahorita el apoyo que tenga de los países hermanos, de los países amigos, de los países vecinos, para lograr y acelerar ese proceso democrático. Yo tuve la fortuna de coincidir en Cuba cuando yo era embajadora. El embajador de España en Cuba era don Jesús Gracia Aldaz, hoy día secretario de Estado, y ahí hicimos amistad. Allá en Cuba los días duran 48 horas, son más largos, ¿no?, porque hay menos cosas que hacer, hay menos desayunos informativos, hay menos tertulias en la televisión, hay menos presentaciones de libros, y realmente entre los embajadores, sobre todo entre los embajadores cercanos, se fraguan amistades muy profundas, y la experiencia que vivimos los embajadores, muchos de nosotros, es que lo que pasa en Cuba se vuelve tema de política interna en nuestros países, y entonces ser embajadores ahí está resistiendo presiones de distintos partidos políticos, unos en un sentido y otros en otro, unos de que vayan más rápido las cosas y otro de que cuidado porque este es un ejemplo para el mundo. Sí. Aquí ahora vienen dos preguntas relacionadas con Estados Unidos, el vecino del norte. Y la primera tiene que ver con la juventud mexicana, ¿no? Usted ha comentado que bueno, pues México es un país de futuro, claramente, unas perspectivas impresionantes para crecer en el ranking, ¿no?, de economías mundiales. Tiene una juventud muy importante y muy preparada. ¿Por qué no existe un programa que impida esa fuga hacia Estados Unidos? Si la pregunta es si el Estado mexicano no es consciente de este movimiento de fuga de talento. Y luego hay una segunda pregunta, también relacionada con Estados Unidos, tiene que ver, ¿qué piensa cuando un candidato a la presidencia de Estados Unidos, del Partido Republicano, declara que si gobierna pondrá un muro entre ambos países? ¿Cuál es su opinión? Son dos preguntas, pero bueno, tienen que ver porque son de las relaciones México-Estados Unidos. En los sistemas democráticos no es difícil impedir la libertad de movimiento, si es que es imposible impedirle a la gente el movimiento. Sí hemos perdido muchísimo talento que se ha ido a los Estados Unidos, pero que también en algún momento puede regresar o puede ser un vínculo para hacer negocios.
Cuando negociamos el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, una fuerza muy importante de apoyo para México y de apoyo a nivel de negocios y a nivel electoral fue la gigantesca presencia de la comunidad mexicana en los Estados Unidos. La comunidad mexicana, entre los que nacieron en México y los que nacieron allá, pero se identifican como mexicanos, se habla de unos 30 millones, y si hablamos de los latinos, bueno, eso ya es mucho más grande. Si hablamos de los hispanos, bueno, todavía más grande, ¿no? Y a veces conmueve también cuando los españoles, y he estado en eventos públicos, se suman a la indignación de algunos candidatos republicanos a la presidencia de los Estados Unidos que critican a los hispanos, y da gusto y conmueve que los españoles también se ponen el sombrero y responden. Bueno, la política es así, ¿no? Hay gente que gana votos de cualquier manera y no repara en hacer cualquier tipo de promesas que seguramente no se pueden cumplir en sistemas democráticos, pero que resultan muy atractivas. Lo importante es entender que hay una resistencia dentro de un grupo importante de población en Estados Unidos a la inmigración de los hispanos, para que los incluya ustedes también, ¿no? Y que hay que atender eso. Ahora, la realidad es que ahorita las estadísticas nos dicen que hay migración cero de México a Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que unos van y otros vienen, pero que nos quedamos, como decimos en México, tablas. La emigración ahorita importante viene de Centroamérica y pasa por México con problemas sociales tremendos, porque no hay gente más desprotegida que los inmigrantes, y nosotros que tenemos la mitad de nuestro servicio exterior en Estados Unidos y gran parte de ellos dedicados a las tareas de protección de los mexicanos, bueno, tenemos que tratar a los migrantes centroamericanos como queremos que traten a los mexicanos en Estados Unidos. Y es que es un reto social muy, muy grande, es de una gran complejidad, y por esa razón toda la región, digamos, de Panamá para arriba, muchas veces hemos buscado la negociación conjunta. En el pasado ya hemos tenido mesas de negociación sobre temas migratorios con todos los países de Centroamérica, Cuba inclusive, y nosotros con Estados Unidos para enfrentar el problema. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, si el presidente Obama hace algún movimiento en este sentido, pero créanme, para mí también, me imagino que para ustedes, haber escuchado al Papa hablar de los migrantes en Estados Unidos fue algo conmovedor, y que ya no se va a ir, o sea, ya se puso en la agenda mundial por una autoridad moral muy grande. Si es que algo hay que hacer a ese respecto. Ya para acabar, porque es la hora, hay varias preguntas sobre el tema energético. Usted lo ha explicado muy bien, la reforma energética, pero hay un factor actual y que puede influir mucho en la evolución económica de México, que es la volatilidad de precios del crudo, ¿no?, en los próximos años. Y la pregunta, por resumir las varias que hay sobre esto, es, en su opinión, ¿cómo cree que puede afectar y cuál puede ser la respuesta de México para balancear ese impacto en la economía por la posible caída continua del precio del petróleo? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, no podemos tener ninguna predicción sobre qué va a pasar con los precios del petróleo, y no serviría de nada ni que leyéramos las hojas del té, ni que abriéramos aquí un carnero para ver las tripas, a ver qué va a pasar. Las medidas que México ha tomado, la principal de ellas fue la reforma fiscal, fue incrementar, cobrar más impuestos para no ser tan dependiente de los ingresos petroleros. Fue una medida impopular, fue una medida dura, pero que ha mostrado el valor de haberlo hecho, porque hoy en día, a pesar de la baja de los precios del petróleo, que sí ha afectado el presupuesto y sí ha tenido que detener algunos proyectos de inversión, porque primero que nada estamos comprometidos con las finanzas públicas sanas, y nos tenemos que adaptar a ello. Ahora, no obstante eso, México sigue creciendo
en una etapa en la que muchos de nuestros vecinos no están creciendo porque son mucho más dependientes del precio de las materias primas, y nosotros, como lo dije, somos principalmente un país exportador de manufacturas, un país que concentra sus exportaciones en Estados Unidos y Canadá, y hay una recuperación muy significativa de la economía de Estados Unidos y de Canadá. Si es que pues una cosa se compensa con la otra. Muy bien. Terminamos, ¿no? Mil gracias, ¿no? Doña Roberta Layú, por su intervención. Haciendo un breve sumario de su conferencia, México y España, como usted decía, ¿no? Pues tienen un magnífico viaje en común por delante, y ahora solamente falta rellenar correctamente esa hoja de ruta, ¿no? Para que este trayecto, ¿no? llegue a buen término y sea un éxito total, ¿no? entre dos países hermanos como son los nuestros, ¿no? Muchas gracias de nuevo, estimada embajadora. Gracias a don Íñigo, gracias a don Jesús. Esperamos contar con ustedes de nuevo en el futuro, y muchas gracias a todos por venir. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido todo un éxito tener Sí. Conseguido, bueno, levanta hay mucho ánimo.